buenas tardes, gracias por acompañarnos en 13 Noticias. Hoy en nuestro análisis 13 electoral, nuestro candidato a la presidencia, nuestro invitado de hoy, don Juan Carlos Hidalgo, el candidato de la Unidad Social Cristiana. A continuación, antes de saludarlo, vamos a ver una pequeña biografía de quién es nuestro invitado de hoy. Juan Carlos Hidalgo Bogantes es el candidato que buscará alcanzar la silla presidencial por el partido Unidad Social Cristiana para la administración 2026-2030. Hidalgo tiene 45 años, es relacionista internacional de la Universidad Nacional y en Washington sacó una maestría en Comercio Internacional y Política Pública. Se convirtió en el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido desde el 2022 y hasta el 2025, cuando lanzó su precandidatura para las próximas elecciones. Además, en el 2022 fue candidato por diputación al tercer lugar de la provincia de San José. En su ámbito profesional fue analista de políticas públicas y coordinador de proyectos sobre América Latina en Estados Unidos. También fue director de proyectos en el International Policy Network. Hidalgo fue ganador del trianual Premios a la Libertad de la Asociación Nacional de Fomento Económico. Bueno, veíamos un poco de la biografía de don Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia del partido Unidad Social Cristiana y que hoy nos acompaña en Análisis 3 Electoral. Ahora sí, don Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Helen. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Don Juan Carlos, iniciamos esta entrevista poniendo en perspectiva un poco de la población para que usted se pueda dirigir a ellos cuando dicen que la personalidad o la imagen de don Juan Carlos es de una persona prepotente, de una persona dictadora, que ¿cómo hará para acercarse usted a la gente cuando se dice esa imagen de don Juan Carlos? No, yo soy una persona bastante accesible, siempre lo he sido toda mi vida, desde mi infancia en Ciudad Quesada, y después por mi paso por la U, la gente que me conoce sabe que soy una persona bastante afable, bastante amigable. Sí se requiere muchas veces en estas lides de la política firmeza. Hay que tomarse las cosas en serio, por eso es que digo que a Costa Rica hay que tomársela en serio. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, hay que apegarse a esas decisiones. En ese sentido, creo yo que eso no es nada malo. Pero la gente que me conoce sabe que soy una persona que escucha, es una persona que siempre busca consejo, soy una persona que le consulto a mucha gente antes de tomar una decisión, y cuando tomo una decisión trato siempre de estar abierto a otras alternativas. Nunca soy de las personas tercas que se hunden con el Titanic, ¿verdad? Que se encasillan. Exactamente. Don Juan Carlos, otros de los comentarios que veíamos en redes sociales, en la página de Facebook 13 Noticias, decía, cataloga al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, como un dictador, pero él suspende a los diputados que no votaron a favor de que se le quitara la inmunidad al presidente de la República. En este caso, ¿cómo apartar? ¿Cómo decir, no soy esto, no soy lo otro, critico al presidente de la República, pero hago lo mismo diciéndole a los diputados quedan fuera de mi campaña si ustedes no hacen lo que yo les digo? No, es muy sencillo, Helen. Este voto era uno de los más importantes en la historia republicana de Costa Rica. Este no era un voto equivalente a la cesión de un terreno a la municipalidad, a una municipalidad o un minuto de silencio en la Asamblea Legislativa. Era la primera vez en la historia que la Asamblea Legislativa votaba para levantar la inmunidad a un presidente. Yo hago un llamado público a la fracción a votar por el levantamiento de la inmunidad, pero no solo yo. La Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana aprueba una moción, 77 votos contra 2, solicitándole a los diputados votar a favor del levantamiento de la inmunidad. La Asamblea Nacional del Partido Unidad es la máxima autoridad y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los miembros del partido. Entonces, cuando 5 diputados se apartan de la línea del partido, y que yo también la representé como candidato, pues bueno, yo tengo una decisión, ¿con quién me rodeo yo? ¿Con quién hago equipo? Yo hago equipo con la gente que sigue mi liderazgo. Y en este caso, si 5 diputados dicen, yo no sigo el liderazgo de Juan Carlos, tomo el lado de Rodrigo Chávez,
pues bueno, quedan afuera de la campaña. Entonces, para mí me parece algo total y absolutamente natural. Uno hace equipo con la gente que cree en uno, que cree en el proyecto político que uno está liderando. Y es por eso que no tiene nada de autoritario, simplemente es hacer equipo con la gente que cree en el proyecto que uno está haciendo. Don Juan Carlos, este apartamiento, el criterio de la autoridad que usted tiene como líder de la unidad en este momento, como candidato a la presidencia, ¿no refleja un poco falta de lealtad, falta de autoridad usted dentro del partido y también el fraccionamiento que ha tenido su partido con estas situaciones? Estos diputados fueron electos antes de que yo siquiera fuera presidente del partido. Yo me quedo con la votación que hubo en la Asamblea Nacional, 77 votos contra 2. Yo creo que eso refleja claramente el liderazgo que yo tengo dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Don Juan Carlos, ¿y cómo hablar de de ese fraccionamiento, de ese conflicto que hay ahorita en la unidad con criterios divididos? Lo veíamos con Bo Jorge, lo veíamos con estos otros diputados que se apartan del criterio y de la autoridad que usted de una u otra forma les dirige. Es normal que en todo partido haya divergencias y haya diferencias de opinión y de acción. Nuevamente, el hecho que estos diputados tomaran esa decisión, pues allá ellos tendrán que rendirle cuentas también a los órganos internos del partido por la decisión que tomaron. En mi caso, yo me enfoco con la gente que está conmigo y es por eso, dije, ellos quedan fuera, yo sigo caminando con los diputados que sí votaron a favor del levantamiento de la inmunidad, pero no solo eso, con los alcaldes que tenemos a lo largo y ancho del país, con los dirigentes, con los asambleístas y con todas las personas que creen en este proyecto político, que es un proyecto político muy necesario para enderezar el rumbo de Costa Rica. Perfecto, don Juan Carlos. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Eri Jarquín, quien se encuentra en San José, y nos trae el pensar de la gente, el pensar de los costarricenses, porque acá en 13 Noticias hacemos partícipes también a esos costarricenses que están deseosos de conocer sus propuestas y también de hacerle preguntas. Adelante, Eri Jarquín. Muchas gracias, muy buenas noches, don Juan Carlos. Nos encontramos en la avenida Central, donde nos encontramos con don Otoniel, quien tiene una consulta que hacerle. Sí, que no sé cómo puede ganar las elecciones, ya ha hecho varios diputados. Bueno, don Juan Carlos, don Otoniel nos hace una consulta relacionada con lo recientemente pasado en la Asamblea Legislativa, que sus diputados votaron en contra de las decisiones de partido. Bueno, Juan Carlos, ya había usted ahondado un poquito en eso, pero bueno, también los costarricenses quieren saber sobre eso. Nosotros estamos creciendo en las encuestas, es un proyecto político que tiene las puertas abiertas a todas las personas que reconocen la necesidad de un cambio en Costa Rica. Costa Rica no puede seguir igual, Helen, tenemos el segundo país más violento de Centroamérica. Nos hemos consolidado como tal en los últimos 3 años. Tenemos un sistema de salud donde 8 costarricenses mueren todos los días en listas de espera. Tenemos un sistema educativo en donde un joven de 15 años tiene un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de 3er grado de escuela. Tenemos crecientes disparidades. Tenemos en este momento casi 100,000 personas menos en la fuerza laboral de lo que había un mes antes de la pandemia. Y puedo seguir repitiendo datos del rumbo equivocado que tiene Costa Rica. Y yo creo que muchos costarricenses reconocen eso. Y nosotros tenemos soluciones para esos problemas, propuestas contundentes, propuestas serias, propuestas bien pensadas. Y yo estoy seguro que de aquí al 1 de febrero, decenas, cientos de miles de costarricenses van a ver en nosotros esa opción seria para gobernar Costa Rica y enderezar el rumbo de este país. Precisamente, don Juan Carlos, vamos a las propuestas suyas de gobierno, porque en materia de seguridad usted pretende aumentar la fuerza pública a 20,000 más activos policiales. ¿De una u otra forma cree que estaría cercano a la militarización de la fuerza? No, para nada. Si usted ve los números, porque esto es una cuestión de números, la relación entre la cantidad de policías que hay en Costa Rica y la población es inferior a la del promedio latinoamericano. En momentos en que Costa Rica está viviendo su peor crisis de seguridad en la historia. Estamos claros de que es la peor crisis en la seguridad en la historia. Tenemos una tasa de homicidios que es la más alta en nuestra historia. Entonces, obviamente necesitamos más efectivos policiales en la calle. Vea, el otro día hace unos meses estuve en el Palenque Tongibe, en Guatuso, y le pregunté al cacique
¿Cuál es la mayor necesidad de ustedes acá? Yo estaba esperando que me dijera algo sobre atención de salud o el tema de las escuelas o el colegio. Me dijo que la presencia policial, porque el crimen organizado está infiltrando los territorios indígenas, está penetrando todo el territorio nacional. Entonces, sí creo que hay que aumentar a 20,000 efectivos para llevarlo, para estar en línea con el promedio de América Latina y para responder a la terrible crisis de seguridad que tenemos en este momento. Don Juan Carlos, ¿cree que esta crisis de criminalidad en el país es también lo que han dejado de hacer gobiernos también como Liberación, Unidad Social Cristiana a lo largo de muchos años que han gobernado? Esto se viene gestando desde hace varios años. Efectivamente, nosotros vemos que el aumento de la tasa de homicidios, que es el principal indicador allá afuera, viene ocurriendo desde los últimos 10 años, pero ha dado un giro vertiginoso en los últimos 3 años. Y esta administración ha tomado decisiones que no son explicables a la luz de la penetración del crimen organizado en este país. Esta administración desmanteló el servicio de guardacostas, esta administración retiró la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras. Pasamos de ser uno de los países donde más se incautaba cocaína hasta hace pocos años, a ser de los que menos en América Latina, y nos convertimos en el principal punto de exportación de cocaína a Europa. Todo esto ha ocurrido en los últimos 3, 4 años. Entonces, ciertamente, esto venía sucediendo, venía alimentándose por más de una década, pero las decisiones que este gobierno ha tomado en los últimos 3 años han coadyuvado al crimen organizado internacional. Don Juan Carlos, dentro de sus propuestas en materia de seguridad, ¿cómo piensa garantizar que la cooperación policial con la Unión Europea no comprometa tampoco la soberanía nacional y que realmente haya una cooperación como lo está haciendo, se está haciendo ahorita aún más con la DEA, con el FBI, con todos los organismos internacionales? Helen, la soberanía nacional ya está comprometida por el crimen organizado transnacional. Si la preocupación es que haya presencia policial de la Unión Europea en Puerto Moín, que es lo que nosotros estamos proponiendo a través de un tratado internacional, ya recuerde que fue un gobierno social cristiano el que en los años 90 firmó el Tratado de Navegación Conjunta en los mares territoriales de Costa Rica. Actualmente tenemos a la Guardia Costera de Estados Unidos patrullando los mares territoriales bajo un tratado que fue aprobado en la Asamblea Legislativa y que pasó por el tamizaje de la Sala Constitucional. Pues bueno, nosotros estamos planteando que dado que nos hemos convertido en el principal foco de exportación de cocaína a Europa, traer una policía europea para que sean los europeos los que estén desde Puerto Moín garantizándose que las exportaciones costarricenses a Europa, como ahora vimos recientemente, no vayan contaminadas con droga. Y de tal forma que podamos elevar los costos para el crimen organizado de hacer negocios en Costa Rica. Para mí esto es una de las propuestas fundamentales, puesto que el Estado costarricense, tenemos que admitirlo, no está en capacidad de controlar ese puerto. ¿Qué opinión le merece la instalación de escáneres en los principales puertos del país? Mira, hay que hacerlo, pero eso es una pomada canaria, o sea, no es la solución a nuestro problema. Después de muchos años de debatirle el tema de los escáneres, finalmente cuando se instalaron los escáneres, 3 trailers chocaron contra los escáneres en 24 horas. El crimen organizado paga hasta $100,000 por inhabilitar los escáneres, aunque sea por unas pocas horas. Hay todo tipo de cortocircuitos y sabotajes que ocurren a los escáneres. Menos de la mitad de las exportaciones costarricenses a Europa pasan por los escáneres. Entonces yo creo que nos hemos persinado ante un armario y no ante un altar con el tema de los escáneres. Es una herramienta que puede ser útil, pero no es la solución al problema de la contaminación de nuestras exportaciones con cocaína. ¿Y cómo piensa impedir esto en su gobierno con una situación de corrupción que lastimosamente ya atañe todos los poderes de la República? Bueno, precisamente ese es el problema que tenemos con el crimen organizado transnacional. La capacidad de corrupción que tiene el crimen organizado transnacional escapa las posibilidades del Estado costarricense de controlar ese puerto. Es lo que en crimen organizado se llama plata o plomo. O sea, a la gente que está vigilando los escáneres, las instalaciones, todo, bueno, o le ofrecen una millonada para que se haga la vista gorda o los amenazan y tienen que entonces hacerse la vista gorda por otras razones. Es por eso que estamos hablando entonces de traer policías europeos que tengan menos capacidad de ser comprometidos y que estén viniendo al país en una base rotacional, o sea, no es gente que va a estar aquí un año, vienen un mes, se van, vienen otros, se van,
de tal forma que la capacidad que tiene el crimen organizado de poder corromperlos o de poder intimidarlos es mucho menor. Bueno, estamos con don Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia del partido Unidad Social Cristiana. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vayan porque venimos con más de sus propuestas. Estamos en Análisis 3 electoral con Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia por la Unidad Social Cristiana. Y don Juan Carlos, tenemos más preguntas de los costarricenses completamente en vivo con nuestro compañero Eric Jarquín. Vamos con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Continuamos en la avenida Central y ahora nos encontramos con una herediana que se llama Mallory Chavarría, una joven votante que tiene una consulta muy interesante que hacerle. Bueno, a mí me gustaría saber si plantearía nuevamente o si le gustaría continuar con el proyecto de Ciudad Gobierno. Don Juan Carlos. Ciudad Gobierno es necesario, definitivamente es un proyecto que vendría a representar un ahorro al Estado costarricense por concepto de alquileres, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con los controles que demanda la ley para garantizarnos de que no haya contrataciones a dedo y no haya corrupción. Entonces, en mi gobierno avanzaremos con el proyecto de Ciudad Gobierno, pero con esa condición básica, que no haya dedazos y que no haya espacios para corrupción. Don Juan Carlos, en 13 Noticias también anunciamos su visita a Análisis 13 Electoral por nuestras páginas de Facebook y la gente puede dejar sus comentarios para que usted se las responda. Así es que ya está nuestra compañera Ana Lucía Zamora acá en el set para que nos cuente cómo se ha movido la red social de Facebook. Adelante, Ana Lucía. Así es, Helen, y saludos también a don Juan Carlos. Bienvenido a este espacio dedicado para los usuarios de Facebook que tienen preguntas para usted. Vamos a ir de inmediato para que usted preste atención a las preguntas. Vamos a escuchar, más bien vamos a ver la primera, que es de Sebastián S.A. Juan Carlos Hidalgo. ¿Por qué si usted tacha al presidente de la República como autoritario, por qué desterró a 5 diputados actuales del PUSC de su campaña electoral? Me parece que esa ya no la ganó uno de los que preguntó, de los costarricenses en San José, pero igual acá se la presentamos, que es una de las consultas que hacen los televidentes. Agradecemos a Sebastián por su pregunta. Continuamos con Roberto Guevara Arroyo. ¿Qué diferencias hay entre su proyecto de país y el de Chávez? Consulta Roberto Guevara, muchísimas gracias por su consulta. Y finalizamos con un comentario para usted de Álvaro Alfaro. Juan Carlos Hidalgo, vamos con todo este 1 de febrero, sí se puede. Muy bien apuntado con los colores socialcristianos. Son parte de las preguntas que están en nuestras redes sociales. Agradecemos a cada una de las personas que pone su comentario, principalmente si lo hace con mucho respeto, en nuestro Facebook de 13 Noticias. Helen. Gracias, Ana Lucía. Bueno, Juan Carlos, ese es el sentir y también parte de los comentarios que hace la población y también de las consultas. Bueno, yo quiero contestar esa pregunta. ¿En qué se diferencia mi proyecto con el de Rodrigo Chávez? En que yo sí me tomo a Costa Rica en serio. Este país nuevamente está viviendo grandes crisis en seguridad, en educación, en salud, en energía. Tenemos amenaza de apagonazos eléctricos a partir del próximo año si no se hacen correcciones importantes en el Instituto Costarricense de Electricidad. Tenemos un deterioro en el acceso a agua potable en este país. 1.600 comunidades en Costa Rica no tienen agua. Entonces podemos seguir hablando de otro montón de problemas. Y cuando uno llega al poder, uno busca resolverle a los costarricenses estos problemas, pero yo siento que el presidente lo que llegó desde un inicio fue a buscar excusas y hacer una campaña política permanente con tal de construir un proyecto político que le garantice perpetuarse en el poder. Ustedes lo dijeron en mi biografía, yo estudié América Latina muchísimo, durante 14 años fui analista de políticas públicas sobre América Latina, y lo que está haciendo el presidente aquí en Costa Rica ya lo han hecho otros en otros países, Rafael Correa, Hugo Chávez, Gustavo Petro lo ha intentado hacer en Colombia, etc. Es el manual típico del populista autoritario, y siempre eso termina en un valle de lágrimas. Yo espero que los costarricenses este próximo 1 de febrero sí escarmentemos en cabeza ajena, reconozcamos a la gente que nos vende humo
y sepamos votar, sí, por un proyecto político que reconoce que hay problemas, que son muy serios, reconoce que hay una institucionalidad que nos está fallando a los costarricenses, que requiere cambios, pero que sí tiene un proyecto político para sacar esos cambios adelante. Don Juan Carlos, en sus propuestas está el costo de la vida, reducir las cargas sociales. ¿Cómo podría beneficiar a los costarricenses esos que también no sea que afecten negativamente a los trabajadores y sus derechos? Bueno, es que es importantísima esa pregunta. Vea usted, en Costa Rica hay 850,000 costarricenses en la informalidad, casi que el 40% de la población económicamente activa. Esto significa que gente que no está cotizando una pensión y que cuando llegue ya a una edad de adultez mayor no va a tener acceso a un retiro. Esto es una bomba de tiempo para Costa Rica, no tiene acceso a la seguridad social, no tiene acceso a otro montón de beneficios que tiene la gente que sí tiene la formalidad. Ahora bien, la mayor parte de la gente que está en la informalidad es gente que no pudo terminar sus estudios y que han quedado excluidos del mercado laboral. ¿Y qué pasa? En Costa Rica tenemos de las cargas sociales más altas del mundo. ¿Qué son las cargas sociales? Son impuestos al trabajo. El Estado cobra un porcentaje al patrono porque el salario que le paga al trabajador es un 26,6%. Lo que nosotros estamos planteando es reducirlo a un 19%, sin tocar el componente que va a la Caja Costarricense de Seguro Social, que es un 14%, eso se va a quedar intacto. El 5% que va a la pensión complementaria tampoco lo vamos a tocar, pero hay un 7,25% de la contribución patronal que se está yendo a financiar instituciones como el IMAS, como el INA, como el FODESAF, el Banco Popular, entre otros. Lo que nosotros estamos planteando es que vamos a agarrar esos destinos y los vamos a financiar con impuestos ordinarios, de tal forma que podamos bajar esa carga social y fomentar la contratación formal de personas, especialmente las que no terminaron secundaria. El otro día yo expliqué esto en una mesa con algunos pequeños empresarios en Siquirres y una muchacha me dijo, mira, yo tengo una panadería, si usted hace eso, puedo contratar una persona más. Es exactamente lo que queremos a lo largo y ancho del territorio nacional, de tal forma que podamos reducir drásticamente ese número tan vergonzoso de 850,000 costarricenses trabajando en la informalidad. Don Juan Carlos, en el tema de empleo, usted propone también la parte de zona franca. ¿No cree que convertir a Costa Rica en una zona franca podría llevar a la explotación de trabajadores en el sentido de solamente ver la zona franca como una opción de empleo? Los trabajadores en zona franca ganan 1.6 veces más de lo que trabajan los trabajadores fuera de la zona franca. Y de hecho una de las grandes disparidades que tenemos en este país es precisamente que la economía es un avión de dos motores y uno está pagado casi, que es la parte de la economía que no es zona franca, lo que llamamos el régimen definitivo, que representa un 85% de la economía. Ahí es donde está la informalidad, ahí es donde está el desempleo, ahí es donde está la falta de oportunidades. Mientras que las zonas francas están volando, los salarios son altísimos, el crecimiento de las zonas francas es del casi el 10-12% anual, mientras que el régimen definitivo si acaso crece un 1% o un 2%. Entonces lo que nosotros estamos hablando es emparejar la cancha. ¿Cómo hacemos? Y esto lo acaba de decir don Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central. ¿Cómo hacemos entonces para que el régimen definitivo, es decir, donde estamos el resto de los mortales, el 85% de la economía que no es zona franca, se parezca cada vez más a zona franca? Y para eso estamos entonces detallando en nuestro plan de gobierno una serie de medidas, entonces incluye el tema de la reducción de las cargas sociales, pero otro montón, para que entonces las empresas, todas las empresas pequeñas, medianas, que no son zona franca, reciban beneficios, reciban trato especial por parte de la institucionalidad que le permita producir más, contratar más gente, ser más competitivos y generar riqueza en este país. Don Juan Carlos, en el caso de la movilidad, la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico que usted propone, ¿cómo beneficiaría y también cómo lograr equilibrar que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente? Bueno, es que usted antes mencionaba el tema del costo de vida. ¿Por qué Costa Rica es un país tan caro? Tiene múltiples factores detrás de eso. Pero el tema de la infraestructura, los cuellos de botella que existen en la infraestructura es una de las razones de eso. Vea usted que un barco para desembarcar en Caldera tiene que esperar hasta un mes, a veces, entre 20 días y un mes. Y cada día representa una multa de $20,000. ¿Usted sabe quién paga esa multa?
no es el empresario lo traslada a los consumidores y los pagamos todos. Entonces tenemos un serio problema en este momento porque solo tenemos un puerto en el Pacífico habilitado para recibir este tipo de carga. Nosotros lo que estamos planteando es mediante alianzas público-privadas, una alianza público-privada, rápidamente habilitar otro puerto en el Pacífico y tenemos identificados 2 posibles puertos, que sería Punta Morales, que queda más cerca aquí del gran área metropolitana, pero también Golfito, de tal forma que podamos aliviar esa presa que actualmente existe en Caldera y así bajarle el costo de vida a los costarricenses. Con respecto a la desigualdad salarial que existe en el sector público, hay funcionarios públicos con salarios muy inferiores que han perdido incluso la parte de la dedicación exclusiva, de todo este tema. ¿Cómo lograr equiparar realmente y que no haya una desigualdad salarial, don Juan Carlos? Necesitamos poner orden en las finanzas públicas. O sea, la razón por la cual los salarios han estado congelados, ya llevo, creo que hoy van como 5 años, es por el hecho de que la relación entre la deuda y el PIB superó el 60% y la regla fiscal establece que en el tanto tengamos una deuda por encima del 60% del Producto Interno Bruto, que es un nivel muy peligroso para la estabilidad económica de Costa Rica, no puede haber aumentos salariales en el sector público. Lo que tenemos que hacer es bajar eso lo más posible. Hay que apostar siempre por la estabilidad fiscal, porque si no tenemos estabilidad fiscal, vamos a tener inflación, vamos a tener corrida de capital del país y los grandes perdedores de esto serían los trabajadores costarricenses. Don Juan Carlos, porque ya el tiempo nos gana, pero sí es importante hablar sobre el tema de educación. Claro que sí. Claro que sí, vea, hay un dato alarmante. El dato más alarmante para mí no es el hecho de que un joven de 15 años tenga un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de tercer grado. Es el hecho de que la educación no aparece dentro de las 8 o 9 grandes preocupaciones de los costarricenses, teniendo un sistema educativo que está en pleno colapso en este momento. Nosotros vamos a poner a la educación como una de las grandes prioridades de nuestro gobierno, junto con la seguridad. Para ello, primero vamos a hacer una cruzada nacional por la lectoescritura, donde vamos a movilizar a todo el país. No solo es el Estado, a través del Ministerio de Educación Pública, sino también a las universidades, a los medios de comunicación, a las empresas, a las municipalidades, para poder volver a enseñar a leer y a escribir a nuestros niños y jóvenes. Suena algo muy básico, pero es algo básico que se ha perdido en nuestro país. Podemos hablar montones de la inteligencia artificial en los salones de clase, pero los niños no están aprendiendo a leer y escribir. Entonces vamos a poner eso por delante. Y también vamos a impulsar una reforma educativa. Estamos conscientes de que no puede haber educación de calidad en Costa Rica si no tenemos un cuerpo docente de calidad. Vamos a través de incentivos trabajar ese aspecto en una reforma educativa, de tal forma que nuestros maestros y nuestro cuerpo docente esté de primer nivel. Don Juan Carlos, el tiempo nos ganó, pero a todos los candidatos les he dado 30 segundos para que se dirijan a sus votantes, que se dirijan a los costarricenses y principalmente a nuestros televidentes. Costa Rica no puede seguir igual. Como hemos hablado en la última media hora, nuestro país está acumulando serios problemas que nos están costando muy caro. Costa Rica es un país con muchísimas oportunidades, pero no las estamos aprovechando. Yo creo que en estas elecciones tenemos una gran oportunidad para corregir el rumbo. Mi nombre es Juan Carlos Hidalgo, voy a estar llegando a sus hogares a través de este y otros medios en los próximos 4 meses. No les pido que definan su voto el día de hoy, sino que me den un chance y me escuchen. Y el próximo 1 de febrero tomen la mejor decisión por el país. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por habernos acompañado en Análisis 3 Electoral. A nuestros amigos televidentes, no se vayan, quédense con nosotros porque después de esta pausa comercial venimos con más de 13 Noticias.